Nadie pone en duda que si miramos a grandes rasgos la situación de los países europeos a comienzos y a finales del siglo XIX, los avances habían sido notables. La producción económica se había multiplicado. La población de Europa aumentó notablemente gracias a las mejoras en la producción y distribución de alimentos y a los avances sanitarios e higiénicos. La producción a gran escala de nuevos bienes de consumo hacía la vida más confortable. La revolución de los medios de transporte favorecía el intercambio de mercancías e ideas. Pero, ¿qué crees que opinarían del liberalismo y de la revolución industrial las personas, hombres y mujeres, adultos y niños, que trabajaban en las primeras fábricas y minas? La revolución industrial dio origen al nacimiento de un nuevo grupo social, de origen campesino, el proletariado, llamado a convertirse en la mano de obra barata que permitió los grandes beneficios de las primeras industrias y minas. En los inicios de la industrialización no existían leyes ni normas que regularan las nuevas condiciones de trabajo de la clase obrera. El liberalismo económico defendía que el Estado no debía controlar la economía ni imponer normas, dejó que fueran los propios protagonistas, patrones y empleados, los que libremente negociaran salarios, jornadas de trabajo, etc. La jornada laboral de trabajo en las primeras fábricas y minas duraba entre 12 y 14 horas y los salarios de la clase obrera eran tan bajos como alguien pudiera llegar a aceptar. El trabajo de los niños era imprescindible para la supervivencia de la familia. Desgraciadamente, los obreros y obreras de los primeros tiempos de la revolución industrial no tenían ningún derecho. El salario no daba ni siquiera para comer y en caso de paro, incapacidad, accidente o enfermedad, la única alternativa era la caridad, que los primeros gobiernos liberales dejaron en manos de las instituciones religiosas. A comienzos del siglo XIX, las ciudades se fueron poblando de fábricas, sobre todo las ciudades industriales como las inglesas. En grandes naves mal ventiladas y sin apenas luz se acumulaban obreros, obreras y máquinas a vapor, con sus calderas quemando continuamente carbón. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas. Las casas de los obreros estaban en las inmediaciones de las fábricas y de las minas donde trabajaban, zonas en las que las malas condiciones higiénicas y sanitarias hacían que nadie en su sano juicio y con medios suficientes quisiera vivir. La mayoría de las veces la vivienda era una habitación pequeña, con poca luz, mal ventilada y sin más muebles que unos camastros, unas sillas y una mesa. Como habrás imaginado, esa situación de explotación salvaje no podía mantenerse eternamente. La clase obrera tardó un tiempo en tomar conciencia de su fuerza y en desarrollar estrategias de lucha para mejorar su condición, pero todo llega. Debido al mayor desarrollo de la industria, fue Gran Bretaña el primer país en el que la clase obrera comenzó a organizarse y a luchar por sus derechos. Se denomina movimiento obrero a la lucha organizada de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida por medios pacíficos normalmente y violentos en ocasiones, con objetivos a veces revolucionarios, transformación total de la sociedad, o simplemente reivindicativos, mejora de la situación de la clase trabajadora aceptando el modelo social vigente. El ludismo fue un movimiento social que se caracterizó por la oposición a la introducción de maquinaria moderna en el proceso productivo. Se desarrolló durante las primeras etapas del proceso de industrialización y dio lugar a violentas acciones de destrucción de máquinas. Se inició en Inglaterra y desde allí se extendió a Bélgica, Alemania, Francia. Su origen se remonta a la acción de Lud, su líder, un tejedor que en 1779 destruyó el telar mecánico que manipulaba. La causa principal que desencadenó los disturbios fue la precaria situación laboral y social creada tras la introducción de la moderna maquinaria en la producción de textiles, arrastrando a la ruina a los telares tradicionales, impotentes a la hora de competir con las fábricas de reciente creación. El Parlamento inglés impuso la pena de muerte como castigo a las personas que atentaran contra las máquinas y en 1813 18 obreros británicos fueron condenados a la horca. Las primeras asociaciones de obreros surgieron también en Gran Bretaña. Agrupaban a trabajadores de un mismo oficio que discutían sus problemas y proponían formas de protesta coordinadas.
Estas primeras asociaciones obreras nacieron a comienzos del siglo XIX y se denominaron trade unions, sindicatos de oficio. Los primeros sindicatos de oficio ingleses empleaban la huelga como arma para luchar por una mejora de las condiciones laborales de las clases trabajadoras, pero tuvieron que desarrollarse de forma clandestina, ya que de inicio el gobierno británico las consideró ilegales y persiguió a sus miembros. A partir de 1825, los sindicatos ingleses serán legalmente reconocidos y se inicia el sindicalismo moderno, cuyo objetivo es también luchar por la mejora de las condiciones laborales de las clases trabajadoras. No tenía reivindicaciones políticas. La palabra cartismo procede de la Carta del Pueblo, documento enviado al Parlamento británico en 1838, en el que se reivindicaba el sufragio universal masculino y la supresión del certificado de propiedad como requisito para formar parte del Parlamento. Los defensores del cartismo pensaban que cuando los trabajadores alcanzasen el poder político podrían adecuar las leyes a sus intereses de clase. Hubo que esperar hasta 1918 para que Gran Bretaña concediera el derecho a voto a todos los hombres, todavía no a las mujeres. Sin embargo, su presión, unida a la de las trade unions, provocó el temor de la burguesía británica y motivó que los gobiernos liberales empezaran a adoptar tímidamente las primeras leyes reguladoras de las condiciones laborales de contenido social, como la Ley de las 10 horas. Los historiadores han agrupado con el nombre de socialistas utópicos a una serie de pensadores británicos y franceses, sobre todo Louis Blanc, Robert Owen, Conde de Saint-Simon, que en la primera mitad del siglo XIX plantearon la necesidad de crear una nueva forma de organización social más justa e igualitaria que acabara con la explotación de la clase obrera. Los socialistas utópicos coincidían en que la propiedad privada de los medios de producción, fábricas, minas, tierras, era la causa de la desigualdad económica. Planteaban que la propiedad privada debía ser sustituida por una nueva forma de propiedad colectiva, es decir, la sociedad sería la propietaria de todos los medios de producción. De ahí el término socialismo. También predicaban la paz, que se consigue por voluntad de las personas y pacíficamente, y la solidaridad entre las personas para conseguir un mundo más justo e igualitario. A medida que la revolución industrial se extendía por Europa, aumentaba el número de integrantes de la clase obrera igualmente explotados, y tuvo las mismas respuestas: quema de máquinas, aparición de sindicatos, el uso de la fuerza para transformar la sociedad. Conscientes de que se trataba de un problema mundial, representantes de asociaciones obreras de distintos países lograron fundar en 1864 la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Esta asociación pretendía integrar a las asociaciones obreras de todos los países para plantear estrategias comunes de lucha. Los primeros objetivos que se planteó la AIT incluían la lucha por una jornada laboral de 8 horas, la supresión del trabajo infantil, la mejora de las condiciones laborales de la mujer, la supresión de los ejércitos, la socialización de los medios de producción, y que la huelga era el medio más eficaz para alcanzar estos objetivos. El problema surgió a la hora de definir con detalles cómo debía organizarse el nuevo sistema socialista y cómo debería lucharse para conseguirlo. Había dos posiciones distintas. El anarquismo estuvo muy influido por la idea de que el individuo es bueno por naturaleza y es el Estado y sus instituciones quienes destruyen su felicidad. Por este motivo, ningún gobierno ni institución debe tomar decisiones en nombre de los individuos. Su método para destruir el Estado burgués era la huelga general revolucionaria, por lo que rechazaban las elecciones para acabar con el sistema liberal burgués. Proponían una organización social basada en comunas, pequeñas agrupaciones libres e independientes de personas que se autoabastecerían y en las que no existiría la propiedad privada, ni el Estado, ni el ejército, ni la Iglesia. El comunismo coincide con el socialismo en defender la creación de un sistema social sin propiedad privada.
Lo que le distingue del socialismo es la forma de conseguirla y cómo habría que organizar la nueva sociedad. Las principales ideas que defiende el comunismo, cuyos principales dirigentes fueron Carlos Marx y Federico Engels, son la destrucción del sistema liberal burgués mediante una revolución armada de la clase obrera y la conquista del poder. La lucha de clases, es decir, el enfrentamiento entre dos clases antagónicas con intereses distintos, los explotadores y los explotados. Los medios de producción deben pasar a ser propiedad colectiva para evitar que unos se enriquezcan a costa de la pobreza de otros, apropiándose de su plusvalía. La existencia de un solo partido político, el Partido Comunista, sin elecciones ni libertad de expresión. La dictadura del proletariado o el ejercicio del poder por parte de los trabajadores mejor preparados, haciendo uso de la fuerza y la represión para eliminar la propiedad privada de los medios de producción y sustituirla por la propiedad colectiva. Y por último, una sociedad sin clases, una vez eliminada la propiedad privada de los medios de producción y no haber opresores, solo habría una clase social, la clase trabajadora. El movimiento obrero internacional quedará definitivamente dividido en tres facciones. Los sindicatos y grupos de inspiración anarquista mantuvieron el nombre de AIT. Los partidos políticos y sindicatos de inspiración marxista que abandonaron la vía de la revolución violenta crearon la llamada Segunda Internacional. Los partidos y sindicatos comunistas que aceptaron seguir la vía revolucionaria marcada por el Partido Comunista de Rusia fundaron la Tercera Internacional. Como hemos visto anteriormente, la revolución industrial llegó a España con cierto atraso respecto a los países más avanzados y con mucha dependencia de las inversiones extranjeras. En el siglo XIX, la industria y con ella la clase obrera solo era importante en Cataluña y el País Vasco, mientras que en el resto de España la agricultura seguía siendo la base de la economía y, por tanto, del empleo de las clases trabajadoras. El movimiento obrero español, desarrollado con cierto atraso respecto a los países pioneros de la revolución industrial, va a tener una evolución parecida a la del resto de países europeos. Las primeras manifestaciones de protesta, desorganizadas y carentes de proyecto político, se expresaron en forma de atentados contra las máquinas, en la línea del ludismo inglés que vimos anteriormente. Con posteridad, el intento de conseguir el derecho al voto para todos los hombres fue asumido por grupos políticos minoritarios que durante el reinado de Isabel II no tuvieron ninguna opción de llegar al poder. Estos grupos políticos, denominados demócratas, no eran específicamente proletarios. Como recuerdas, una revolución encabezada por militares progresistas derrocó a Isabel II en 1868, dando paso a un intento de crear un sistema liberal más avanzado y participativo, con sufragio universal masculino, pero monárquico. La nueva monarquía fue encomendada por las Cortes españolas en 1870 al italiano Amadeo de Saboya. El nuevo gobierno concedió ciertos derechos a las clases trabajadoras como la libertad de asociación. Tras la renuncia al trono de Amadeo de Saboya, hubo un intento de establecer un gobierno republicano, que también fracasó estrepitosamente. El caos y el desorden se extendieron por el país durante los 6 años que perduró. Finalmente, los militares optaron por dar un golpe de Estado y volver a una monarquía moderada en la persona del hijo de la destronada Isabel II, que volvió a España y asumió la corona como Alfonso XII. El gobierno de Alfonso XII, de corte moderado, volvió a imponer un sistema electoral con sufragio restringido, en el que la clase obrera, por tanto, no podía participar. Sin embargo, hubo cierta tolerancia y se permitió el asociacionismo obrero, siempre que no usara medios violentos. A finales del siglo XIX, el régimen permitió el sufragio universal masculino y con ello la clase obrera volvió a recuperar el derecho a la participación política.
Los integrantes de las primeras asociaciones obreras españolas, afiliadas a la Asociación Internacional de Trabajadores, eran mayoritariamente seguidores del anarquismo.